Es mucho de anatomía y vamos a tratar de que hoy no les voy a dar caso clínico, entonces vamos a terminar un poquito más rápido. Necesitan revisar anatomía porque sí es mucho de entenderle a la anatomía de de la médula espinal y van a entender muchas de las patologías o de los síndromes que vamos a encontrar en el trauma raquimedular. Es bien importante el tratamiento, sobre todo manejo inicial de los pacientes con trauma raquimedular. Sí se ve, sí llegan los pacientes así. Sí es importante. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Voy a estar un poquito porque tengo mi exposición de este lado, entonces si volteo para allá es por eso. Y me disculpan porque sí me ando un poquito malita de mi garganta, pero vacúnense contra la influenza, por favor. Nada, la siguiente. Pues el trauma raquimedular, como vamos a hacer un recuento rápido de la anatomía, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, un hueso sacro y un coxis, ¿ok? Esto es el armazón que cubre la médula espinal. Recuerden, la médula espinal lleva todos los haces ascendentes y descendentes, sensitivos y motores, importantes para la movilidad. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, pues nos enseña burdamente rápido la composición de una vértebra. Acuérdense que tenemos una apófisis espinosa, dos apófisis transversas y, apófisis articulares, van a ser 4. Sobre todo las apófisis espinosas, ahí se van a articular los músculos y van a servir para la movilidad. Se forman las carillas, un arco vertebral y un cuerpo vertebral. Estos van a proteger la médula espinal y van a dar soporte al peso corporal. Siguiente, por favor. Ahí se observa, a pesar de que tenemos una columna espinal, todas son distintas. Si se fijan, la anatomía de cada una va a ser distinta de acuerdo al lugar anatómico y del el soporte que realizan. Como ustedes ya saben, tenemos un atlas que es más plano, un axis que tiene un diente o se articula con el atlas. Las vértebras cervicales son distintas a las torácicas y a las lumbares y el hueso sacro pues también tiene su forma distinta. La siguiente, vas a dar como 2. En la siguiente, ahí. Esta es una vértebra cervical, se las quise poner para que la vieran, ¿ok? Tiene un agujero vertebral se ve triangular, tiene un foramen transverso donde pasan los nervios y una apófisis espinosa estabilobulada. La siguiente, ahora vamos a ver el atlas. Ustedes ven la diferencia que tiene el atlas, es más grande y sus carilla articular superior es más extensa porque ahí se deposita el cráneo y es distinta la articulación que hace con las demás vértebras cervicales. Haz la siguiente. Ya conocen el axis, esta es una visión anterior, tiene un diente o una apófisis hacia arriba, cosa que no tienen las otras vértebras para articularse dentro del atlas, ¿ok? Y así mantener la posición. Es importante estas articulaciones porque estas vértebras, perdón, porque hay distintas fracturas, de hecho tienen nombres específicos que cuando se lesionan, ¿ok? Siguiente.
Aquí vemos una vértebra torácica. El cuerpo va a ser más cilíndrico, tiene apófisis costo transversas porque pues ahí se van a articular las costillas. El agujero vertebral está más estrecho y tiene unas apófisis espinosas un poquito más largas y oblicuas. Como el esternón es muy duro, tiene que tener, o sea, tiene que estar más grueso porque ahí se van a articular las costillas y el esternón. Las carillas articulares están orientadas hacia el espacio coronal y los discos intervertebrales van a ser más delgados que los otros. La siguiente, por favor. Y esa es una vértebra lumbar. Tiene también apófisis transversas, el agujero vertebral va a estar un poquito más ancho y a diferencia de las carillas articulares lumbares, estas van a estar orientadas sagitalmente. Acuérdense que las lumbares eran coronal, esta sagital, y sus discos intervertebrales son más anchos. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y el hueso sacro, pues va a tener 4 orificios sacros, que son cuando se fusionan todas las vértebras sacras, generan esos 4 orificios. Hay una cresta sacra media, una intermedia y una lateral. La siguiente. Y todo esto, ay, te pasaste mucho. Y todo esto para cubrir o para proteger la médula espinal. ¿Se acuerdan qué forma tiene la sustancia gris en la médula espinal? De H, ¿Alguien? como de una H. ¿Ah? De una H y algunos libros la describen como una mariposa. Esta sustancia gris se puede dividir en las astas anteriores y en las astas posteriores, ¿ok? Las astas posteriores, ¿se acuerdan qué función tienen? Pues llevan Son, la información dime. sensitiva, ¿no? O sea, llevan Sí, la función información sensitiva, sensitiva. ajá. Y Y las anteriores, la motora. Ok. Decía mi maestro de neuroanatomía que cuando nosotros sentimos miedo, ¿dónde lo sentimos? ¿Dónde nos da así como escalofríos? en la espalda. Ajá, por atrás. Y cuando tenemos ganas de correr, motor, el impulso es hacia adelante. Entonces, para que se acuerden, lo sensitivo va atrás porque sentimos miedo y adelante para correr, motor. ¿Ok? Y está rodeada de sustancia blanca. La sustancia blanca se forma cordones o haces. Estos se van a dividir, ahí están representados con color azul, amarillo y rojo en los cordones posteriores, los cordones laterales y los cordones anteriores. ¿Ok? Siguiente, por favor. Es un poquito largo, les sugiero que revisen nuevamente la anatomía, pero aquí les resumí los haces ascendentes, ¿ok? Estos vamos a tener estamos hablando ya de la sustancia blanca, ¿ok? Vamos a tener que los haces ascendentes van a tener una vía sensitiva, o sea, van de los órganos hacia el cerebro, ¿sí? Y tienen la división anterior, lateral y posterior. La forma anterior está el espinotalámico anterior y ahí vamos a percibir la información que va a mandar es del tacto grueso. En los laterales, en los heces, en el cordón lateral está el espinotalámico lateral que nos va a hacer dolor y temperatura, el cerebeloso anterior, la propiocepción inconsciente, el espinocerebeloso posterior, que es la propiocepción que se retransmite al cerebro, y el espino olivar,
y el espino tectal, ¿ok? Esa también es, perdón, esa es la propiocepción que se transmite al cerebro. El espinotalámico, el anterior y el posterior, esa es la propiocepción inconsciente. Y es el espinotectal, pues nos va a decir la vía aferente de los reflejos oculocefálicos. En los cordones posteriores está el haz delgado y el cuneiforme. Eso nos va a hacer la propiocepción del tacto y el discriminativo. La siguiente, por favor. Y las vías descendentes, aquí en el dibujo están dibujadas con rojito. Esos también se van a dividir en anterior y lateral, cordón anterior y lateral, y tenemos distintos haces. El córtico espinal anterior, nos va a dar la motricidad somática voluntaria. Perdón, estos son de la función motora, ¿ok? El tacto espinal, pues va a venir a intervenir en los reflejos oculocefálicos, y el retículo espinal medio nos va a hacer la actividad de la motoneurona. El vestíbulo espinal nos va a dar la movilidad de los músculos del tronco y de las extremidades, que nos van a ayudar para el movimiento antigravitatorio. ¿Ok? El cordón lateral es importante porque ahí pasan el corticoespinal lateral cruzado, que esto nos va a dar la motricidad somática voluntaria. El corticoespinal lateral directo también es una movilidad somática voluntaria. El retroespinal, la regulación del tono de los músculos flexores, y el retículo espinal lateral, la inhibición de la acción de la motoneurona. ¿Okay? Si se fijan, todos están distribuidos a nivel de la médula espinal, perdón. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Y de ahí, pues vamos a definir que el trauma raquimedular va a ser toda la lesión que afecta conjunta o aisladamente las diferentes estructuras de la columna vertebral en cualquiera de sus niveles. Entonces, llámese huesos, llámese médula espinal. Una de las cosas más importantes, pues, es la lesión espinal. Siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Dentro de la epidemiología, pues va a ser la causa cuarta de muerte. Ocurren más de 1/3 de los accidentes de tráfico. Cuando tienen más de 1/3 de los pacientes que tienen politraumatismos van a presentar lesiones medulares. Causan del 5 al 15% del daño neurológico cuando hay un accidente, y se ocupan más o menos el 30% de otras lesiones. Y 5% de los pacientes que se accidentan tienen fracturas ocultas a nivel de la columna vertebral. Siguiente, por favor. Pues ustedes ya lo saben, tienen incapacidad, van a causar incapacidad o secuelas permanentes, y pues casi siempre es el 4% de la mortalidad, o sea, es mucho. Siguiente, por favor. Casi siempre, pues los pacientes que tienen traumatismos de alta energía son los más jóvenes, o sea, están en riesgo, muchachos. Y casi siempre varones, pues ¿por qué? Porque es accidentes de tráfico, personas que van en moto, en automóvil, son los que más se accidentan y causan lesiones raquimedulares.
Cuando son de baja energía, pues obviamente son las personas adultas mayores, las de más edad y sobre todo mujeres. De la distribución anatómica de quienes se lastiman más, pues el 55% va a ser a nivel cervical, que es casi siempre donde se lesionan los pacientes. 10% torácicas, 15 a 20 toracolumbar y 15 a 20 lumbosacra. De ahí lo rescatable es que pasa más las de alta energía en en adultos jóvenes y que se lesiona más ampliamente la columna cervical. La siguiente, por favor. Y pues, ¿qué nos va a predisponer a que pase? Pues, si tienen espondilitis cervical, inestabilidad atlantoaxoidea, si tenemos malformaciones vertebrales, osteoporosis, artropatías inflamatorias, todo eso. Siguiente, por favor. Y pues los que lo que les dije, la mayoría de las personas pues tienen un accidente automovilístico, el 54% tienen accidentes automovilísticos y de ahí se derivan las lesiones de la columna. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión del traumatismo raquimedular? Pues puede ser transección, compresión, contusión o lesión vascular. De todos esos, todos tienen como sus lesiones características. Por ejemplo, transección, pues ahí son los traumatismos raquimedulares penetrantes, fracturas, luxaciones vertebrales o fractura de luxación de las facetas de las vértebras. Cuando comprimimos, pues es casi siempre cuando tienen hiperextensión en ancianos o que ya está esa columna espondilítica y se lesiona. Los fragmentos óseos desplazados causan lesión medular cuando hay herniación, extrusión de los discos intervertebrales. Cuando hay algún objeto contuso, pues causa luxaciones, subluxaciones o fragmentos fracturados. Y pues una lesión vascular puede causar trombosis de las arterias vertebrales, trombosis de la arteria espinal anterior. ¿Saben de dónde viene la arteria espinal anterior? ¿Alguien? ¿Nadie? No es de las vertebrales. Ajá. De la vertebral anterior, pero ¿de dónde viene la arteria vertebral anterior? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es cómo se dice cuando? ¿La carótida primitiva? No me acuerdo. No. ¿Cómo se llama? ¿O cómo le pusieron? Se me olvida el... Viene desde no es desde del polígono, no, ¿verdad? No. Espere, doctora, todavía no nos diga. ¿Cómo se llama? De hecho, más adelante la vamos a ver una lesión. Más bien es la arteria espinal anterior. ¿De la aorta torácica? No. ¿O dije una tontería? No sé.
Ya mejor sorprendes la respuesta, doctora. Yo ya me doy por vencido. Todas vienen de la subclavia. De ahí se origina la vertebral y después la espinal anterior, ¿no? Por eso es importante. Ahorita vamos a ver, de hecho hay una lesión, creo que sí la puse, de esa arteria. Es importante porque es la más grande y es la que da irrigación a, a la médula espinal. La más importante, porque hay otras, pero la más importante es la espinal anterior. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y ahí podemos ver las lesiones o los mecanismos de lesión, los que les había comentado. Distracción, o sea que se elonga, ¿ok? Distracción, extensión, lo que puede causar, extensión, compresión. De hecho, la mayoría causa fracturas. Y también una flexión forzada también puede causar una lesión y fractura. Siguiente. Existe una lesión primaria. Esta lesión primaria en la médula espinal es por energía directa. Puede haber deformación de la columna vertebral y también puede causarla una compresión persistente. Pongamos, chocas de frontal, hay flexión, extensión, no llevabas el cinturón de seguridad, hay fractura de los cuerpos vertebrales y un pedacito se va hacia la columna, hacia la médula espinal. Entonces, si sigue esa compresión persistente, va a causar una lesión primaria. Esto nos va a causar que exista una muerte celular inmediata ahí en la médula espinal. Hay disrupción axonal y va a empezar a haber cambios vasculares progresivos. Siguiente, por favor. Existe una clasificación para ver cuáles son las lesiones nerviosas que pueden causar. Es distinto la neuropraxia o axonopraxia. Esta va a ser la pérdida de la conducción nerviosa. Va a haber lesión y todavía no va a estar dañado la estructura del nervio. No existe la degeneración walleriana ahí y puede haber fragmentación de la vaina de mielina. ¿Okay? Siguiente. A diferencia de la axonotmesis. Ahí sí hay disrupción del axón y la vaina de mielina se deshacen. El endoneuro, perineuro y epineuro todavía van a estar conservados. Va a existir degeneración walleriana distal al sitio de la lesión y se puede regenerar. Puede haber una regeneración espontánea y puede ser de buena calidad, o sea, a veces no deja ningún problema. Siguiente. A diferencia de la neurotmesis, que esa sí ya va a haber disrupción completa del axón y de su vaina de mielina. Va a haber una sección anatómica completa, algunas veces parcial o incluso hay fibrosis intraneural. No se genera espontáneamente y puede tener pérdida de la función nerviosa completamente. ¿Okay? Siguiente. Cuando se produce el trauma raquimedular, existe una fase inmediata que es desde que produce el accidente o el trauma hasta 2 horas. Se va a inflamar el cordón espinal, puede haber hemorragia en la sustancia gris central,
Algunas ocasiones hay necrosis y disrupción mecánica o isquemia y puede haber hemorragia en la sustancia blanca. Siguiente. Luego hay una fase aguda. Esta va a ser después de las 2 horas del trauma hasta 48 horas después. Existe una lesión secundaria que se vuelve dominante y susceptibilidad para intervenciones neuroprotectoras. O sea, ahí es donde nosotros debemos de tratar a los pacientes para que no haya más lesión y se pueda mejorar adecuadamente. Si no actuamos dentro de las 48 horas de que se produce el trauma, pues puede haber lesiones irreversibles. Por ejemplo, si está fracturado, la adecuada movilización, el aseguramiento o el asegurar la columna vertebral, tratamiento neuroquirúrgico, ahí es donde se debe de iniciar. Siguiente. Y después de 2 días a 2 semanas, pues ya va a ver si se va a fagocitar algo, se va a realizar en ese tiempo. Se remueve el tejido que ya no tiene vitalidad y se promociona el crecimiento axonal en estos pacientes. Siguiente, por favor. Hay respuesta astrocitaria, o sea, las células astrocíticas, que son las de sostén, se van a hipertrofiar y van a tener hiperplasia para tratar de compensar lo que pasó. Se puede formar una cicatriz glial y ya se forma el establecimiento o se restablece la homeostasis y la integridad de la barrera hematoencefálica. Para ese tiempo ya debimos de haber realizado las intervenciones necesarias en tu paciente. Siguiente, por favor. La fase intermedia de las 2 semanas a los 6 meses, hay una maduración de la cicatriz glial, ya hay crecimiento axonal regenerativo y a veces, pues aunque crezca, si las lesiones son severas, ya no se recupera. Siguiente, por favor. Y ya en la fase crónica de un traumatismo raquimedular, después de los 6 meses en adelante, pues ya hay maduración y estabilización de la lesión. Tiene ya degeneración waleriana axonal, disfunción neurológica tardía, se puede haber quistes en el 30% y a veces se queda un dolor neuropático en los pacientes que ya tienen lesión medular. Siguiente. Existen distintos síndromes medulares, por lo regular son 8 dependiendo del lugar donde se lesionen y de dónde se lesione, ¿ok? No todos causan los mismos síntomas, hay pacientes que solo tienen sensibilidad alterada, algunos otros sensibilidad y función motora, dependiendo de toda la lesión, de la lesión donde se presentó y el mecanismo por el cual se presentó. Vamos a tratar de ver todos, por favor. Siguiente. Vas a dar como 2. Otro. Este es el síndrome medular transverso. Ahí en rojo aparece la lesión donde va a estar. Si se fijan, es toda la médula, ¿ok? La siguiente. Siguiente. Esta da la afección de la arteria Adam Hewitt. Así se llama la arteria
espinal anterior. Por eso toda la función vascular se interrumpe y va a causar que los pacientes tengan paraplegia o cuadraplegia completas. O sea, no van a mover nada. Anestesia completa, dependiendo la paraplegia o la cuadriplegia del nivel a donde se seccione la médula, ¿sí? Ahorita vamos a ver los niveles medulares. Va a tener anestesia completa, no sienten estos pacientes y presentan amniotrofia de miembros inferiores, ¿ok? Siguiente, por favor. Esta se llama síndrome de Bronze-Quart. Si se fijan, es la mitad de la médula espinal la que está alterada, ¿ok? Y va a tener un déficit motor del lado donde tiene la lesión y contralateral, que son la sensibilidad, va a estar alterada la sensibilidad térmica y la sensibilidad algésica o del dolor. Siguiente. Los pacientes tienen espasticidad e hiperreflexia, ¿ok? Tienen pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional del mismo lado donde tienen la lesión. Y lo que les decía, la sensibilidad térmica y van a tener hipoalgesia del lado contralateral. La sensibilidad táctil puede estar normal o sí se puede estar un poquito alterada. La siguiente, por favor. El síndrome centromedular o de Schneider, este patrón nada más afecta a nivel central de la médula espinal. Va a tener una alteración ahí, la siguiente, por favor. Va a ser más motora, más en los miembros superiores que en los inferiores. Se van a ver alteradas la función motora más en las manos que en los pies. Va a haber pérdida de la sensibilidad termoanalgésica. Va a estar preservada la sensibilidad, la propioceptiva y la táctil, ¿ok? Y esto casi siempre pasa cuando las personas tienen una hiperextensión con estenosis del canal cervical. O sea, si tienen un viejito y hay una flexión porque chocan, se hiperextiende la médula espinal y el canal cervical está muy estrecho, casi siempre les da el síndrome de Schneider. La siguiente, por favor. Si solo se lesiona la arteria espinal anterior, casi siempre, siguiente, que casi es como una sección medular completa, pues vamos a tener dolor radicular, parestesias, paresia y alteraciones del esfínter. Puede causar shock medular e hipotonía, causando espasticidad e hiperreflexia. Va a tener, o sea, no van a sentir nada al tacto, ni tampoco de dolor. Y casi siempre les da a los pacientes incontinencia urinaria y fecal porque ya no pueden recuperar su tono esfinteriano y causa disfunción eréctil. La siguiente, por favor. Si quieres, es que está como desfasada. Estas van a ser la lesión, si quieres dejarla. Ajá. Cuando se lesionan los cordones posteriores y laterales, dame la siguiente, ahora sí. Esos van a causar debilidad, espasticidad e hiperreflexia. Los pacientes tienen Babinski positivo y se va a afectar la sensibilidad, la posicional y del tacto fino.
están conservados todo el dolor y la temperatura, o sea, sí van a sentir y van a tener alterada la marcha y el romper va a ser positivo, o sea, van a caminar como borrachitos. ¿Ok? La siguiente. La siguiente es la lesión de los cordones medulares posteriores. Siguiente. Esta nos va a dar marcha también atáxica y romper, así como borrachitos. Pueden tener dolor, casi siempre como neuropático, sobre todo en las piernas. Van a causar hipotonía de extremidades y puede ser que se presenten también como articulaciones de Charcot y los reflejos rotulianos y aquíleos van a estar ausentes. La siguiente, ya casi acabamos, son muchos, son 8. Y cuando tenemos síndrome de las asas anteriores o alteración en las asas anteriores, siguiente, nos van a causar que tengamos atrofia por denervación, puede causar fasciculaciones, debilidad, hipotonía e hiporreflexia. La siguiente. Y el síndrome de vía piramidal y asta anterior combinada nos va a causar paresias, espasticidad, causa hiperreflexias, respuestas plantares extensoras, atrofia muscular progresiva, fasciculaciones y los reflejos cutáneo abdominales van a estar conservados. Siguiente. Lo más importante de esto es que ustedes puedan determinar o saber cuando un paciente tiene un choque neurogénico, ¿ok? Cuando tenemos choque neurogénico es que se está alterando las vías simpáticas descendentes cuando se lesiona la médula cervical o cuando hay lesión torácica pero está a nivel alto. Se va a perder el tono vasomotor e inervación simpática del corazón. Siguiente. Esto va a causar que se vasodilate, por eso se chocan los pacientes. Tiene una vasodilatación visceral, luego va a haber vasodilatación de miembros inferiores. Esto va a hacer que se secuestre, o sea, el volumen sanguíneo no va a estar ni en el corazón, ni en el pulmón, se va a vasodilatar y nos va a causar hipotensión. Por eso los pacientes que tienen choque medular están hipotensos. Siguiente. En el choque medular, la pérdida del tono muscular, hay pérdida de los reflejos y puede ser de duración variable. Siguiente. Casi siempre va acompañado de lesiones de la columna cervical alta. ¿Sí? Dentro de ellas, pues las que le mencionaba son fracturas del atlas. Casi siempre se fractura el arco posterior, ¿sí? Y o la fractura de la masa lateral superficial. Esto, dame la siguiente. Si se fijan, la masa lateral es la que está fracturada y ocasiona que el arco posterior del lado opuesto sea el que se estalle. ¿Okay? Siguiente. Esas fracturas por estallido o que condicionan que se fracturen los arcos posteriores se llaman fracturas de Jefferson. ¿Okay? Y pueden ser que se parta en 4, 2 en los arcos posteriores y 2 en el arco anterior. Siguiente.
También existen fracturas del axis. La tipo 1 va a ser por avulsión de los ligamentos alares. Es poco frecuente y no va a provocar inestabilidad. Dame la siguiente, que es se jala y por eso se fractura el diente del axis, ¿ok? Y como es pequeñito, pues no causa ninguna lesión. Listo. La tipo 2 o la fractura de tipo 2 es en la base del odontoides. Casi siempre se hacen las fracturas muchas o con minutas y después de que se mejora, sí deja artrosis, pseudoartrosis muy comúnmente. Sí, dale la siguiente para que vean de dónde es. Es de la base del odontoides, ¿ok? Siguiente, por favor. Y la tipo 3, pues, se va a extender hasta el cuerpo de C2. Se puede lesionar el cuerpo esponjoso y el 90% no necesitan cirugía. Siguiente. Y también existe una que se llama fractura del ahorcado. Esta también es del axis, es poco desplazada, no hay lesión nerviosa o es mínima y casi siempre los pacientes están estables. No hay que explicarles qué pasa cuando se ahorcan los pacientes. Se fractura el axis, por eso dale la siguiente. Esa habitualmente se ve en los pacientes que intentan suicidarse ahorcándose, la mayoría de las veces que no lo logran y se fracturan el axis. Sí es común verlos. La verdad es que sí, mucha gente se intenta ahorcar, no lo logran y solo se fracturan el axis. Siguiente, por favor. Vamos a ver la clasificación de las lesiones medulares. No todas las lesiones medulares se clasifican igual, se clasifican según la severidad. Siguiente. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Lesión Medular. Cuando tenemos una asia, así ¿cómo se dice cuando se me fue el nombre? Ahorita me acuerdo, pero bueno. ¿Cuándo qué, doctora? Cuando se hace más cortita la palabra, se ¿Diminutivo? abrevia. Asociación Americana de Lesiones Medulares, ASIA, tiene una lesión completa A, pues A es que debajo de la lesión no hay ninguna sensibilidad motora y no tiene sensibilidad, no hay nada motor ni nada sensitivo. Cuando tenemos hacia B, C y D, la lesión es incompleta, ¿ok? Esto es cuando nosotros queremos describir las lesiones, podemos utilizar. La B es que la lesión incompleta es debajo de la lesión, su función sensitiva está incompleta, pero hay lesión completa de la función motora, ¿ok? ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, doctora. Ok. El tipo C es cuando hay lesión incompleta, tanto motora y sensitiva, ¿ok? Y la incompleta, la D es la incompleta del tipo sensitivo, pero la motora sigue estando preservada, ¿ok? Si se fijan, son distintas. En la A no siente nada, debajo de la lesión no siente nada ni mueve nada. En las tipos B, C y D, una función sí está completa y otra está incompleta. Y la tipo C, motora y sensitiva, está incompleta, perdón.
Y cuando es un hacia E, motor y sensitivo están normales. Aunque haya lesión medular o lesión, debajo de la lesión, todo lo motor y todo lo sensitivo está bien. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces, también se puede distinguir cuando hay una lesión completa, o sea, cómo se da uno cuenta si sí tiene o no tiene una lesión. Cuando hay lesión completa, hay presencia de reflejos profundos pulvocavernosos. Cuando hay una lesión incompleta, se puede tener o todavía tenemos sensibilidad perianal, hay tono rectal y pueden flexionar el primer dedo los pacientes. Eso ya te tiene que decir, pues tiene una lesión completa o tiene una lesión incompleta, por favor. Siguiente. Sí se acuerdan que la médula espinal, conforme vamos creciendo y vamos teniendo desarrollo, la médula espinal se queda más arriba y la columna vertebral crece. Entonces, el nivel sensitivo no es igual al nivel óseo o el nivel neurológico no es igual al nivel óseo, porque tenemos la cauda, la cola de caballo, que hace que los nervios se queden arriba y nosotros todavía sigamos hacia abajo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, cuando tenemos un trauma raquimedular, hay que determinar niveles. No es lo mismo el daño del nivel óseo al nivel neurológico, al nivel sensorial y al nivel motor, ¿sí? A veces tenemos una fractura ¿qué te gusta? En L5 y no va a tener un nivel neurológico a nivel de L5, va a estar más abajo porque es la cauda la que hace que el nivel sea más abajo. El nivel óseo va a ser el sitio que se dañó la columna vertebral. El nivel neurológico es el segmento más caudal de la médula con fusión motora y sensitiva que esté normal. Puede ser que esté fracturado en T2 y tu nivel neurológico sea L1, por ejemplo. ¿Ok? El nivel sensorial va a ser el segmento más caudal de la médula espinal que tenga todavía función sensitiva normal. Y el nivel motor lo vamos a determinar cuando el músculo más inferior tenga una clasificación 3 de 5 o se pueda mover en la escala de Daniels 3 de 5. ¿Okay? Todo eso hay que explorarle a los pacientes. ¿Okay? Siguiente. Si tenemos habitualmente una lesión en C8, vamos a pensar que el paciente pueda tener cuadriplegia, que no mueva ni las extremidades superiores ni las inferiores. Las lesiones a nivel alto nos van a generar cuadriplegia. Debajo de T1 vamos a pensar que el paciente pueda tener paraplegia, ¿ok? Entonces, esas son las que deben de estar bien atentos. Si es arriba de C8, se puede tener cuadriplegia. Debajo de T1, bueno, pues puede tener paraplegia, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Y qué nos va a hacer pensar que hay una lesión inestable? Cuando tengamos evidencia radiográfica de la lesión y exista un déficit neurológico. De hecho, pues hasta desde el prehospital ya deberíamos de pensar en el tipo de traumatismo, si fue de alta energía o de baja energía, si no mueve las extremidades, ya todo nos hace pensar que hay una inestabilidad. Sí. Siguiente.
cuando tomamos una radiografía, si tenemos desplazamientos de un cuerpo vertebral sobre otro más de 3.5 centímetros, esa lesión es inestable porque está comprimiendo la médula espinal, ¿ok? Si tenemos una angulación de un cuerpo vertebral sobre otro más de 11 grados, también es un dato de inestabilidad, ¿ok? Hay diastasis de pedículo, o sea, ya está casi una esquina con la otra de los cuerpos vertebrales. Ya también debemos de pensar que esa lesión tiene inestabilidad. Siguiente. Si hay un desplazamiento de 1/5 del cuerpo vertebral de la columna toracolumbar, también hay que pensar que hay una inestabilidad. Si tenemos un cuerpo vertebral que está aplazado más del 50%, también inestabilidad vertebral. O cuando tiene desplazamiento de las apófisis espinosas, eso ya también causa inestabilidad. Listo. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Qué necesitamos para diagnosticar a los pacientes? Bueno, primero no vamos a hacer diagnóstico, primero inmovilizar, ¿ok? Vía aérea y conservar todo lo que ABCD, ¿ok? Ver cómo está la respiración, ver la circulación, las pupilas, si tiene parálisis, si no mueve a los pacientes. Eso es lo que debemos de buscar. Siguiente. Hay que preguntar el mecanismo de lesión, qué pasó, cómo está. El Glasgow es importante. Incluso algunas ocasiones tenemos que palpar y ampliar la herida, sitio de buscar. ¿Ok? Siguiente. Y aquí es un miotoma de los músculos. ¿A qué nivel, si se lesiona, a qué nivel puede estar afectado? Por ejemplo, si lesionamos muy arriba a nivel de C4, puede dejar de respirar espontáneamente. C5 es la movilidad del deltoide. Si no mueve el deltoide, ya pensamos, ahí está muy arriba. C6, extensión de muñeca, bíceps, extensión corta, largo del radial. C7, extensión de codo y de tríceps. C8, flexión del dedo medio. T1, abducción del meñique. L2, flexión de cadera. Y así todas, ¿ok? Estas son los miotomas, ¿ok? Siguiente. Y podemos explorarlo, ¿ok? Una clasificación de David es 0, que hay parálisis total del músculo. Cuando le damos 1, cuando hay una contracción palpable o visible. 2, si tiene un movimiento activo con la gravedad eliminada, o sea, si puede moverlo en el plano horizontal. En 3, en movimiento activo contra la gravedad. 4, movimiento activo contra la gravedad y pequeña resistencia y una fuerza normal, ¿ok? Y hay otra clasificación, la siguiente. Esa clasificación es de Frankel. Esta nos va a dar una A si tiene ausencia total de la motricidad y la sensibilidad por debajo de la sección medular. La B, cuando hay ausencia de la motricidad y algo de sensibilidad por debajo del nivel de la lesión medular. Una C, una presencia de función motora inútil para la deambulación, y D, una función motora suficiente para la deambulación con ayuda o sin ella. Y E, pues los pacientes que no tienen lesión y que están normales. Siguiente.
¿Y cómo se explora la sensibilidad? Bueno, dependiendo del nivel de sensibilidad, podemos explorarlo. Acuérdense, cerrar los ojos con un objeto romo y ver si el paciente tiene sensibilidad. En C5 el deltoides y pues lo más S4, S5, que es lo más distal, la región perianal. ¿Okay? De ahí se busca dónde se pierde la sensibilidad de los pacientes. Es igual que los miotomas, pero con sensibilidad. ¿Okay? Siguiente. Y esta es la clasificación de lo que les comentaba de la Asociación Americana de Lesión Medular. ASIA se abrevia ASIA. Y esta, pues, ahí nos dice de qué lado o qué lesión tiene, si lo puede hacer o no lo puede hacer, y le da distintos puntajes: 0 ausente, 1 disminuido, 2 normal, o si no lo puedes testear o no lo puedes. Y tiene todas, tanto motoras y sensoriales, se suma la clasificación y ya te da un puntaje. ¿Okay? Ahí dice máximo le puedes dar 112 puntos a cada lugar. Es bien importante que lo tengan ahí en su tabla MIP, cuando sean MIPS, por si un día les llega a ustedes un trauma raquimedular, puedan explorar a los pacientes y determinar cuál es el nivel de lesión. ¿Ok? Siguiente. Cuando tenemos, acuérdense, una lesión A es completa, la función motora y sensitiva nada más se va a estar preservada en el nivel sacro, de S4 a S5, lo demás no lo tiene. Incompleta, que es la B, es la función sensitiva, pero no motora conservada, incluyendo S4 y S5. Cuando tiene una lesión incompleta, la función motora preservada por debajo del sitio de la lesión y la escala de fuerza muscular es menor a 3. Y una D, que es incompleta, la función motora es preservada por debajo del sitio de lesión y la escala de fuerza muscular es mayor a 3. Y pues una lesión hacia E, pues está normal el paciente, aunque tenga una lesión. Siguiente, por favor. Cuando no tenemos reflejo bulbocavernoso o cuando exploramos tacto rectal y no hay esfínter, una contracción del esfínter anal, vamos a estar frente a un shock medular. ¿Okay? Si después de que le damos tratamiento aparece de nuevo el reflejo bulbocavernoso y la contracción del esfínter, quiere decir que ya se quitó el shock medular. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué radiografías o qué estudios se les debe de pedir a los pacientes? Pues siempre una AP de la lesión que ustedes piensen que tiene. Bueno, si fue lesión cervical, si no mueve las 4 extremidades, pues AP de la región cervical. ¿Ok? El 10% tienen una segunda fractura vertebral no contigua. O sea, aunque la lesión sea, por ejemplo, a nivel de C7, hay que pensar que también puede tener en tórax. Entonces se va a hacer de la siguiente. Le vas a pedir AP de cervical y de tórax. ¿Ok? Lo normal, también hay que hacer una radiografía lateral. Lo más, bueno, eso lo deberían de hacer los radiólogos, pero se debe de ver desde la base del cráneo hasta C7, ¿ok? Y la forma correcta es traccionar un poco hacia abajo los hombros para que se puedan ver todas las columnas, todas las
vértebras cervicales. También cuando están sospechando que tengamos lesiones del odontoides, hay que pedir una proyección con la boca abierta, porque ahí se pueden ver las lesiones del odontoides. ¿Ok? Y posición de nadador cuando estemos pensando que nuestra lesión esté en C7. ¿Ok? Siguiente. La proyección lateral es importante porque podemos ver tejidos blandos, podemos ver la alineación de las vértebras. Como dijimos, si si está alterada, pues la alineación, si está movida, vamos a pensar que es una fractura inestable o que tiene una lesión inestable. Si se ve anomalías en el hueso o evaluación de los cartílagos y del espacio articular. Siguiente. Acuérdense que las lesiones inestables siempre van a ser fracturas que tengan elementos posteriores o que se comprima el canal medular, que tenga alteración en el canal medular. La tomografía nos va a ayudar porque son cortes de 3 milímetros, entonces se va a poder ver los segmentos y a veces es complicado en una radiografía valorar los niveles altos o los muy bajos, porque el radiólogo no la toma bien, porque le duele mucho al paciente, porque tiene un collarín y no se visualiza bien. Entonces, ahí en la tomografía se puede observar C1 y C2, que son importantes, porque ya vimos que hay fracturas que se dan ahí, y C6 y T1, que son también difíciles de ver porque a veces no se toman adecuadamente las proyecciones radiográficas. Siguiente. Y pues agua pasa por mi casa. Si tienes una evidencia radiológica de una lesión, hay déficit neurológico y le duele cuando lo palpas o se mueve, tienes que pensar que ese paciente tiene una lesión medular. ¿Ok? Siguiente. Y también pues pueden pedir una resonancia magnética. Obviamente pues a lo mejor están en un lugar así muy padre, les toca el ABC o el español o esos lugares para hacer su internado y les va a tocar que los metan a resonancia magnética directa. En estas pues se puede ver lesión discoligamentosas, presencia de compresión, de la médula espinal, también lesiones en el tejido blanco, disrupciones de la médula espinal y pues lesiones que a veces no son inestables y se evidencian en una resonancia magnética. Siguiente. La resonancia magnética va más allá porque puede observar hemorragia medular aguda, lesiones medulares mixtas o edema y contusión de la médula. Siguiente. Y todo esto, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Hay mucha controversia, sobre todo, pues, lo primero, tratamiento, manejo prehospitalario. Es bien importante la movilización, el aseguramiento de las cenas y tienen mal tratamiento prehospitalario, pues los pacientes van a tener mayores complicaciones. Siguiente, por favor. Van a ser como 5. Lo importante, pues, movilizar collarín cervical, el usar tabla rígida, el movilizar en bloque. Eso evita que los pacientes vayan a tener complicaciones posteriores.
tu A, B, C, D, E, que ya hemos visto en todos los pacientes, tu vía aérea, tu ventilación, las complicaciones pulmonares pues van a ser la primera causa de muerte. La ventilación, pues lo siguiente va a ser cuando un paciente tenga indicación para intubación, endotraqueal, pues paro cardiorrespiratorio, que tenga dificultad para respirar importante, un TCE con depresión de conciencia, una lesión medular que quedamos que arriba de C4 va a tener alteración en los movimientos respiratorios. Por eso, esos es cuando ya necesitan manejo avanzado de la vía aérea, incluso en prehospital. Siguiente. Si tenemos la circulación, si hay datos de choque, pues ya ustedes saben reconocer el choque, saben que necesitamos dos vías de acceso venoso grueso, valorar inicio de terapia hídrica, hay que comprimir las heridas visibles, iniciar tratamiento con vasopresores y valorar, probablemente esté chocado y sea por choque medular, entonces también hay que dar tratamiento para eso. Siguiente, por favor. El choque medular o el trauma raquimedular ha generado muchas controversias. Hace muchos años empezaron se llaman nazis, así se les dice, son unos estudios prospectivos doble ciego en los que veían a los pacientes y se les administraba medicamentos esteroides intravenosos y hicieron una comparativa según si les daban altas dosis a los pacientes o bajas dosis y los revaloraban a 10 días para ver qué pasaba. Así nació el NACIS 1. Sí, el esteroide que le administraban era la metilprednisolona. Tiene muchas vertientes estos tratamientos o estos estudios. Nada más dieron seguimiento a 54% de los que entraron en ese estudio en 6 meses y cuando juntaron las evidencias, pues no había diferencia entre dosis altas o dosis bajas en la mejoría de los síntomas de los pacientes, pero sí vieron que, por ejemplo, a los pacientes que les dieron dosis altas tenían mayor riesgo de presentar sepsis, embolias pulmonares, neumonías y muertes, porque les daban una dosis muy alta. Siguiente. Entonces hicieron un NACIS 2, ese también es un estudio. En ese pusieron a 3 grupos y los valoraron a las 23 horas y a las 48 horas de que les dieron el tratamiento. A uno les dieron 30 miligramos por kilogramo de peso y a otros 5.4 miligramos por kilogramo de peso durante 23 horas, o sea, en infusión. Y otros hicieron grupo placebo o les pusieron nada más naloxona. Y en ese estudio, sí dieron ya un seguimiento más, pues más largo, y el 97% a los 6 meses y 95% al año para ver cómo les había ido. En los 6 meses y en los 12 años, ninguno de los pacientes mejoró, o sea, todos estaban iguales. Pero si le iniciaban el tratamiento en las primeras 8 horas, vieron que sí mejoraba la función motora. Fue muy, muy mínima, pero sí lograba mejorar y incrementaban más o menos 70 puntos de Asia. Entonces, consideraron que era mejor iniciar el tratamiento inmediatamente. Siguiente. Y así nació el NACIS 3. El NACIS 3
vio o lo que le importaba era el tratamiento, el tiempo de administración del tratamiento. Algunos hicieron 3 grupos y se las administraba antes de las 8 horas. Algunos les hacían bolos y otros les dieron un placebo, mesilato de trilazat. Siguiente. Tuvo el 92% de seguimiento al año, pero ahí vieron que entre los grupos no había ninguna variación entre el motor y el sensitivo. Y sí mejoraron un poquito los pacientes que iniciaron el protocolo de 3 a 8 horas antes, o sea, de 3 a las 8 horas de su lesión, y se continuaron con 48 horas de administración de esteroide. Ganaron 6.4 puntos de Asia, pero vieron que todos disminuía el efecto al año, o sea, al año estaban casi iguales todos, pero el trilazat se vio que tenían peor efecto hemodinámico de los pacientes. ¿Okay? Siguiente. ¿Y cuál sería dale como otras 3, cuál sería la indicación de un tratamiento quirúrgico en los pacientes? Siguiente. Los pacientes pues que van a tener una indicación de cirugía va a ser los pacientes que tengan una lesión incompleta con compresión extrínseca de la lesión y sí después de que le hagan lo máximo de reducción que se pueda. ¿Okay? Siguiente. Cuando después de la progresión de los signos neurológicos, o sea que aunque lo hayan reducido, no se movilice al paciente, estén cumpliendo todas las indicaciones, siga progresando ese paciente, ya no pueda mover o se siga deteriorando, ¿ok? Que haya bloqueo subaracnoideo completo. Esto se ve por una mielografía o una resonancia magnética o una tomografía. Cuando tengan hematomas o fragmentos óseos en el canal medular que produzcan una compresión, hay que meter a operar. Cuando tengan cuadraplegia o paraplegia con pérdida sensorial por debajo de la lesión o luxofractura no reductible que esté produciendo una compresión. ¿Okay? Siguiente. Y pues los tratamientos quirúrgicos, una lesión medular completa mayor a 24 horas, un paciente que esté inestable, cuando tenga un síndrome medular central, también es indicativo de cirugía. Siguiente. Ahí los aburrí, ¿se durmieron? ¿A gusto? No, doctora. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Es un tema bien largo, tiene muchas vertientes, hay que estudiar mucho anatomía, por favor. Y todavía aún estamos la mayoría ponemos el metilprednisolona en infusión, no la dejamos mucho tiempo, pero sí se pone para que mejore un poquito los pacientes y pues es importante el tratamiento neuroquirúrgico también. ¿Listo? Sí, doctora. Bueno. Ya, doctores, es muy tarde, ya hay que ir a dormir, ¿va?